La naturaleza nos permite ser madres, pero no todas somos madres por naturaleza. Entonces ahí entra la elección. Y agrego, si no quisiste o si no era lo que esperabas, porque hay quien quiere y luego se arranca los pelos, que no se los arranque a la criatura, pero se los arranca a ella. Decir, puedes ser una madre aunque no te guste ser madre. Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Soy Tere Díaz, estoy encantada de estar en un episodio más de nuestro podcast Verdades y Verdadazos. Hoy un súper día porque vamos a hablar con un tema que como preguntan, cómo se azotan, cómo la riegan, etcétera, etcétera. Y por supuesto la culpa siempre, que es Manual para ser una madre feliz e imperfecta. Y lo vamos a trabajar con Montserrat Aide Montiel González, que está aquí, psicoterapeuta de la montaña. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias. Te quiero presentar porque, wow, es licenciada en psicología por la CES Zaragoza UNAM, tiene experiencia en el área de psicología educativa y tiene más de 10 años de experiencia en psicología clínica con enfoque en terapia narrativa. Además, es especialista en temas de violencia familiar, abuso sexual infantil, ansiedad, cambios psicológicos durante el embarazo, crianza respetuosa y equidad de género. Mi querida Montserrat, yo quiero decirles, además de darte la bienvenida y agradecerte que estés aquí, pues decirles que los terapeutas de psicoterapia La Montaña, ahí lo ven, no es que qué bonito estudiar psicología, todos hemos estudiado en su momento, pero ya hay una trayectoria, ya hay una experiencia, ya hay especializaciones. Y contigo vamos a platicar este tema de ser la madre perfecta, ya que te cuento yo que tengo 4 hijos, y me acuerdo cuando empezaron a nacer, yo no voy a repetir lo que mi mamá hacía y lo que decía, y esas zapateadas que se aventaba, que yo decía, pero qué ridículo. Y al paso del tiempo uno empieza a vivir lo que es criar, lo que es tener que escuchar, lo que es aprender la empatía, lo que es conjugar tu ser mujer con tu ser mamá, con tu ser pareja si tienes pareja, con tu trabajo, etcétera, etcétera, y cómo entramos a una serie de dilemas internos, de gustos, de sustos, de disgustos, de culpas, y creo que es un tema tan idealizado. Yo siempre veo los anuncios, ¿no? de las tiendas, no quiero decir tiendas, pero flores, sonrisas, abrazos, y la verdad es que no entramos en las complejidades de la maternidad, lo cual nos crea más culpa, lo cual nos hace regarla más, y lo cual, por supuesto, nos lleva a escondernos, a sentirnos avergonzadas, porque el juicio externo, agárrate que ahí te voy. No, pues por eso le salieron así los niños. No, pues ¿de dónde está la mamá que esta criatura está haciendo tales y cuales cosas? Entonces, ¿cómo entender este tema desde una realidad que es muy compleja, muy contradictoria y pues tiene su carga y su peso? Y es toda una vocación. Hoy podemos decir que es una elección, antes era una obligación y antes pues las familias vivían de la cantidad de hijos que tenían, porque si no, ¿cómo producían y se reproducían? Entonces, en este capítulo con Montserrat vamos a dar puntos importantes para poder ser una buena madre siendo imperfectas, para poder disfrutar y sufrir cuando toca sufrir esta parte de la vida que me parece de los retos más importantes y largos. ¿Estarás de acuerdo? Porque uno se cambia de trabajo, uno se cambia de casa, uno incluso en un momento dado termina una relación de pareja, pero pues seremos padres y madres hasta que la muerte nos separe, y luego ni nos separa. ¿En qué sentido? Yo que murió mi padre, pues vive, ahora sí que como la canción del Rey León, vive en mí. Y ahí traemos los mandatos. Entonces, Montserrat, planteando que nadie puede ser perfecto, eso no existe, que sufrimiento para nosotros y los que nos rodean. Y las mamás menos, con eso que luego también los hijos son de chile de dulce y de manteca. Entonces, ¿qué onda? Pues yo quiero iniciar este tema contigo, con toda la experiencia, con todo el trabajo que haces del abuso infantil, porque qué grueso que a veces en nuestros enojos
acabamos siendo abusivas, lastimosas con nuestros hijos. Y me encantaría empezar preguntándote, Montserrat, ¿tú cómo definirías la maternidad y estas acciones, actividades, prácticas que van en torno a ella? ¿Por qué hay mamás que hacen lo que no deberían de hacer? Y los 3 puntos dices, pues señora, esto es lo importante, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo definirías también esas acciones en torno a la maternidad? Muchas gracias, Tere, un gusto estar aquí contigo. Bienvenidísima. Pues sí, para mí la maternidad es una construcción de diferentes aspectos del ser, tanto biológico, porque es una realidad que en el posparto, las hormonas, en el embarazo obviamente, pero ya en el posparto, cuando ya tienes al bebé, ¿no? Las hormonas, lo biológico, todavía está todo lo que da. Entonces, hay cosas que de pronto surgen y tú no tienes el control de eso, ¿no? Entonces, es una construcción tanto de lo biológico, también una nueva identidad. Esto que dices es importantísimo porque cómo hay mujeres que se culpan por no sentirse tan emocionadas o por sentir que ya no les importa nada más que el niño o por sentir que el niño no les importa nada. Exacto. Y cómo la parte biológica que pocas veces se explica, ahí está jugando un papel. Hay que darle tiempo también al cuerpo para estabilizarse. Sobre todo, sí, el cerebro trae dentro una revolución porque todo es nuevo, ¿no? O sea, sí el bebé, pues evidentemente, ¿no? Nace a este nuevo mundo y todo lo aprende, pero la mamá también, nace una madre, ¿no? Sobre todo con el primer hijo. Me encantó esa frase, nace una madre. Aunque también, como decías, ¿no? Cada hijo es diferente. Y sí, pero digo, la primera vez nace también una madre, ¿no? Totalmente. Entonces, es esa construcción en donde se mezcla tanto lo biológico, pero también lo psicológico con esta nueva identidad, porque a lo mejor y en cada mujer es distinto, pero hay mujeres que tardan un poco más en aceptar, asimilar que ya son madres. Incluir este nuevo rol, esta nueva vocación. Fíjate que a mí cuando me entregaron a mi primer hijo, después de 9 meses, dices, es otra persona, o sea, es un pequeño extraño que tengo que sentir, porque hasta ese desarrollo, ese vínculo se construye. Es una cosa muy particular, ¿no? Es muy extraño. Es muy extraño. Es una cosa muy extraña. ¿Cómo lo voy a querer o qué? ¿Que va a vivir conmigo todo el tiempo? O sea, sí hay un shockcillo, ¿no? Sí, a mí me pasó, tengo una hija, entonces, que de pronto llegaron a visitarme en esos primeros días y la bebé estaba dormida y después como de 15 minutos, o sea, como que dije, mi hija, o sea, como que yo estaba en la plática. Yo estaba en el café. Sí, y ella dormidita y como pues estaba tranquila. Pero llegó eso a mí, o sea, pero fue como muy raro ese darte cuenta. Es que son experiencias, ¿no? Que vas integrando. Sí. Ay, no estoy sola. Exacto. Hay alguien que depende al 100% de mí, porque esa es una realidad. Tal cual. Esa es una gran realidad. ¿Tú cómo definirías a todo esto, Montserrat? Hay tanto discurso dominante de lo que es ser mamá, de lo que es criar, de lo que tienes que sentir, de lo que te toca, de cómo los hijos, casi que si tú haces pasa esto, como si fuera una cosa lineal. ¿Tú cómo entiendes esos discursos dominantes? ¿Cómo pesan en las mujeres con las que trabajas? ¿Cómo aprisionan? ¿Cómo culpan? Y cómo construir esta maternidad más ligera, imperfecta, que desafían esos discursos dominantes, y en un país donde la madre, la madrecita, y un país muy de madre, y bueno, en otro momento y en otras circunstancias hablaremos de los padres, pero ¿cómo percibes esto en tu consulta, en la vida? Sí, todavía se permean estos discursos dominantes desde el patriarcado, ¿no? O sea, que viene de qué es ser mujer, ¿no? Y era en su casa, con los hijos, en la crianza. Pero cada vez más se escuchan otro tipo de discursos alternativos, ¿no? Como puede ser una maternidad elegida, como lo comentabas hace un momento, ¿no? Y que sería la apuesta, ¿no? Porque estos discursos dominantes de te toca y tienes que hacerlo. Y qué rara si no. Ajá, y qué mal además, ¿no? Porque es el juicio. Qué rara y qué mala, ¿eh? Sí, egoísta, ¿no? Entonces
desde ahí ya viene la etiqueta de una mala mujer, ¿no? O decides no ser madre, eres muy egoísta. Muy criticada. Exactamente, pero cada vez más se van cuestionando y flexibilizando esos discursos dominantes que lo único que generan es mucha culpa y mucha frustración. Porque hay una carga de expectativas sobre esa mujer que ya es mamá. ¿Fue elegido? ¿No fue elegido? Vamos a suponer que no fue elegido, que es porque así tenía que ser, ¿no? Entonces, tiene toda esa carga de hacerlo bien además. No es, ya soy mamá, ¿no? Entonces ahora, y todos tenemos una opinión, ¿no? Y en las familias, haz esto, haz aquí, haz allá, esto sí, esto no, como si... Opinión, todos tenemos una opinión y vigilancia, ¿no? Exacto. Los ojos están puestos en ti, de qué hiciste y qué dejaste de hacer, ¿no? Sí, como si uno no, o sea, no pudiera como crearse esta nueva identidad. Este cambio, ¿no? Estas alternativas de discurso dominante, más bien apuestan por un cambio a considerar que uno mismo, una misma, pueda construir esa forma de criar, esa forma de vincularse con los hijos, desde lo que ¿Qué funciona? tipo de mamá quiero ser y puedo ser yo con toda la responsabilidad que implica, ¿no? Porque no puedo ser la misma mamá que fue mi abuelita o que es mi amiga y que a mí ni me sale, ni quiero, ni me funciona, lo cual no es irresponsabilidad. O sea, creo que nosotros señalamos permanentemente, fíjate, aunque sea un hijo no elegido, si ya eliges que nazca, pues sí hay una responsabilidad. Ahora, estás a cargo de cómo ejerces ese cargo, creo que es donde se nos aprieta. No está la libertad de decir yo no voy a hacer esto. Recuerdo una vez que me fui de viaje a estudiar una serie de cosas y llegué 15 días después a la escuela a recoger a mis hijos. ¿A dónde te fuiste a estudiar esto? Teniendo 4 hijos, pero así la mirada de las mamás en la puerta, ¿sabes? No todas, pero dos sí, así de estudiar eso. O sea, bueno, dejas todo organizado, pero hay un juicio muy fuerte. Y yo te preguntaría, Monse, cuando nos perdemos en detalles, en esfuerzos, y luego hasta un hijo te dice, pero pues ¿para qué hiciste eso? Si yo no quería eso, ¿no? Esos lunch tan elaborados, a mí dame 2 pesos y creo que ahora con 2 pesos poco te alcanza, pero bueno, ¿qué dirías que es esa esencia, ese nutrimento que tenemos que buscar con el envase que nos salga mejor, que tengan ellos? Porque nos perdemos, hay tanta información, el internet, la vecina, mi mamá. ¿Cuál sería ese nutrimento para ti desde tu experiencia personal, desde tu experiencia profesional, que podríamos decirles a las mamás? Porque de que la vamos a regar, la vamos a regar. Ahora, de regaderas a regaderas, que se oye curioso lo de regadera, pero uno como riega cosas que no. Hay que tener cuidado y vuelvo a apuntar esta parte del abuso, ¿no? Porque muchos hijos tienen importantes maltratos de parte de padres y madres, de distinta manera. Y luego más madres, porque las que crían son más madres, entonces, pues, en la madre, ¿no? Porque es la mujer la que, pues, es que ella, sí, pero pues, si el señor nunca aparece o no hay señor. Pero yo digo, fuera de veras, detente en agresiones, abusos, pellizcadas, humillaciones y estas histerias y explosiones que pues yo no le dije nada a él, sí, pero si estás azotando puertas, inventando madres al aire, es violento, es agresivo. Sí. Ahí sí, ya no les... Queremos todo su bien, pero les generamos mucho mal con estas violencias. ¿Cuál sería el nutrimento para que nos liberemos de cosas que nos colgamos que ni se necesitan? Sí, sobre todo la conexión que podamos establecer. Qué importante. Es muy importante. Eso es lo más importante que les vamos a poder dar. Porque sí son experiencias, no sé, las vacaciones o ¿no? El entorno que podamos darles de bienestar, pero sobre todo si no establecemos una conexión de vínculo, todos tenemos una experiencia, al menos una experiencia de un vínculo donde nos sentimos conectados, donde yo me siento libre de ser quien soy, de expresar mis gustos, mis aficiones, también mis temores, y lo puedo compartir contigo y viceversa. La conexión siempre es recíproca.
No es como nada más de un lado. Totalmente, si el otro no se quiere conectar. Y los niños, como Siempre. seres sociales, como estos mamíferos animales, bueno, viven de la conexión. Les da vida la leche y la conexión. O sea, estarás de acuerdo, ¿no? Sí. Que esos cuidados básicos, me encanta que hables de la palabra conexión, porque ¿cómo me preguntan? Es que tengo un apego inseguro, es que tengo un apego muy ansioso, es que ¿cómo el apego se construye desde esa conexión? Que no es hacer todo perfecto, que no es, sino es ese vínculo de poder estar para ti, que el otro sepa que estás, y conecta mucho, porque no sé, cuando la gente dice conectarse, creen que es hablar. No. Que a veces se tiene que ver con hablar, ¿no? O creen que es estar todo el tiempo agarrados. Que claro, hay conexión que toca la parte del contacto físico. Pero esta mirada confirmadora, ¿no? De yo aquí estoy y te veo. Y si me llamas, te atiendo. Exacto. Y si algo pasa, respondo. ¿Cómo tú, así yo te digo eso, ¿no? Que también se aprende, Montserrat. ¿Qué agregarías a esto de la conexión? Porque las mamás, claro que si uno es desconectado, y es parte de la tarea de madurez, pues aprendes a conectarte, ¿no? Y según lo que viviste, pues eres más desconectado o no. ¿Qué le agregas a esto de la conexión que me parece central? Sí, la autoobservación, ser madre y la maternidad es también muy confrontativo. Absoluto. Te confronta con esas ideas y creencias con las que creciste, que muchas veces ya tú sobrepasaste o resignificaste y dijiste, bueno, eso me tocó, pero yo ya estoy en otro lado. Y tal vez no lo elaboras tanto a profundidad, ¿no? O no lo resignificas tan profundo. Y cuando viene la maternidad, esta autoobservación te explota en la cara, ¿no? Y si tú no estás en la disponibilidad de verlo y de tomar ese aprendizaje personal, sí va a ser mucho más difícil crear esta conexión de la que estamos hablando. Es que fíjate que la conexión es una experiencia. Sí. Es una experiencia. O sea, hay gente que no tiene mucho conocimiento, que no ha tenido educación académica, que vivió sola. Me encanta, acabo de leer una novela que se llama La buena suerte de Rosa Montero. Es una belleza, porque habla, ahorita no la había visto desde ahí, pero una mujer con una vida difícil, qué capacidad de conectarse. O sea, puedes haber tenido nada o muy poco y está esa disposición, está esa posibilidad. Y yo creo que al ser una experiencia, como bien lo dices, Montserrat, cuando viene el hijo, se reactivan experiencias. Y por más que trabajes, se vuelve a revivir ese miedo, esa duda, o no me quiere, o me rechaza el niño, o lo estoy haciendo mal, o se activa. Entonces, poder estar para mí, porque eso es estar para él, para ella, es retomar lo que me pasa, lo que me pasó, para poderme volver a conectar. Yo creo que eso es la base de la conexión. ¿Tú qué opinas? Sí, de la contención. De un niño se siente contenido cuando está conectado, cuando la madre se puede conectar. Sí, por supuesto. Y tal vez retomamos este dicho, ¿no? Muy popular, nadie da lo que no tiene. Si tú no estás conectada contigo y con esas necesidades que en algún punto no fueron cubiertas, ¿no? Y que tú no lo has trabajado, va a ser muy difícil que puedas darlo. Entonces, esa experiencia de la maternidad donde todo el tiempo está siendo demandada para cubrir necesidades físicas, psicológicas, sociales y dependiendo de la etapa además, ¿no? Y la carga mental, porque esa no se cuantifica en tiempo y es, híjole, creo que no está pasándola bien en la escuela, no sé si las vacunas, lo noto que no come, hay un peso, agrégale todo lo doméstico alrededor de eso, ¿no? Yo agregaría, no sé cómo lo ves tú, la parte de los límites. Sí. Porque una persona que no sabe, los límites ayudan a tener seguridad y a autocontenerse. Entonces, esa conexión con límites claros, decir esto no se puede, no pasa nada. Si yo estoy conectado y te sientes amado, pues te enojarás, pero hay un entendimiento de que ahí no. Y entonces aprendo a detenerme, aprendo a saber que aquí
es un espacio seguro, pero que allá no por la razón que sea. ¿Te hace sentido? Sí, totalmente. Es este equilibrio entre amor, conexión y los límites. No, hay como una corriente, porque el mundo de la maternidad es una aventura, ¿no? Que vas descubriendo. Pero como viaje no planeado, ¿eh? Sí. Ahí vas avanzando y por más que planeas resulta que pasó esto. Se nos ponchó la llanta. Hubo un deslave, ya no podemos pasar por ahí. Oye, ahorita está planeado. Es un viaje que lo preparas, pero 1000 imprevistos. Pero te diría, ¿qué les dirías a las personas que nos escuchan de eso sobra? Eso ya no te hagas bolas. No cree que eso es ser una buena madre y no lo es. ¿Qué aspectos podrían poner de ladito, ya si te encanta hacerles moñitos de flores a las bolsitas de sus maletas, o no sé, qué bonito, pero qué es secundario que a veces es lo que nos roba creyendo que eso es ser una buena madre? Uh-huh. ¿Qué aspectos meterías? Sí, sobre todo todo lo que me han dicho que debo ser, ¿no? O sea, la casa impecable, lo que no se ensucien, ¿no? O sea, como cosas que son, digamos, superficiales. Más de imagen, ¿no? Más de imagen o de lo cotidiano, ¿no? No va a cambiar en nada si hoy te levantaste tarde porque no pusiste la alarma y ya no le puedes hacer el sándwich de figurita, ¿no? Y exacto, si se lo das en el cuadrito, ¿no? Pero entonces una se mete en una dinámica uh-huh, de lo tengo que hacer, tengo que cumplir porque si no soy una mala madre. O incluso esto, ¿no? De tener tiempo para uno mismo. Esto es central. Pero fíjate, dices algo que me lleva a pensar. Cuando me conecto bien, yo misma me perdono si algo sale mal y no es perfecto. Pero cuando no me conecto, tengo que hacer todo perfecto porque si no, como ni me puedo conectar, yo misma estoy aislada de esa riqueza. Pero acabas de decir algo muy importante. ¿Qué cosas necesitamos más allá de la maternidad? Porque la maternidad es un gran pastel del pastel de la vida, uh-huh, pero que también nos nutre y que nos da culpa, nos sentimos mal, no le encontramos el tiempo. Primero tú, como dice Clara Coria, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero no más que a ti mismo, ¿no? Porque uh-huh, si no... ¿Qué es esto de no te pierdas como persona, como mujer, como amiga, como pareja, como lo que sea que es importante para ti? Uh-huh. Sí, es que es ese surfear, ¿no? Entre este equilibrio de criar con amor, con límites, pero también saber que eso es una parte muy importante y además puede llegar a ser como muy amada esa identidad, pero también cuando te desconectas de ti, eso se va a ver reflejado en tu ejercicio de la maternidad, uh-huh, ¿no? Cuando te desconectas de, antes escuchabas música, ahora ya no escuchas, antes te gustaba bailar, ahora ya no bailas, porque toda tu atención y concentración se vuelca, ¿no? Hacia esa identidad, pero sabemos que, ¿no? Tenemos como muchas facetas y muchas partes componen nuestra identidad. Y nos nutren. Y no podemos solo enfocarnos en una sola porque nos vamos restando. Nos vamos perdiendo en el camino. Alienando. Exactamente. Me gustaría ir cerrando esto, que tú dijeras, si tuviéramos que hacer un manual para la madre buena pero imperfecta, que nos echemos de que tú digas algo que te parece central y yo diga algo y nos echemos unas seis puntos para dejar como en estas cosas que de pronto no son lugares comunes. ¿Te parece? Sí. ¿Con qué te arrancas? De inicio yo sí diría la elección. O sea, todavía traemos como mucha carga social y sí como este cuestionamiento de verdad quiero hacerlo, ¿qué me va a contribuir y qué puedo ofrecer? Uh-huh. ¿Yo totalmente. ¿Qué le puedo ofrecer? Ya sí, porque pasan muchas cosas en la vida. Si no es una elección, pero elijo, ¿no? Llevarlo a cabo, resignificar, porque entonces es un cambio extra, resignificar mi sentido y mi proyecto de vida. Totalmente. Ese sí es un trabajo que hay que hacer si no fue algo elegido. Totalmente. Y que todas podamos acceder y tener la oportunidad de hacer eso. Y fíjate que yo agrego esto que dices, la naturaleza nos permite ser madres, pero no todas somos madres por naturaleza. Entonces sí, ahí entra la elección y agrego, si no
quisiste, o si no era lo que esperabas, porque hay quien quiere y luego se arranca los pelos, que no se los arranca a la criatura, pero se los arranca a ella. Decir, puedes ser una madre aunque no te guste ser madre. Fíjate, puedes ser una madre buena, conectada, suficientemente buena, aunque no te encante ser madre. Exactamente. Y creo que eso hay que decirlo. Tal cual. ¿Qué otra cosa se te ocurriría como para decir, las madres imperfectas hacen esto y son buenas madres? Hacen cosas para ellas mismas, y que no necesariamente incluyen a los hijos e hijas, ¿no? O sea, incluso vacaciones, viajes, incluso a veces irte al cine, ¿no? Les da culpa. Es que, ¿no? Se quedó con tal persona. Entonces, más bien y monitorear mucho la parte de la culpa, ¿no? Yo creo que sumo a lo que tú dices, yo siento que hay como un paraguas culpígeno a las mujeres, porque si les preguntas, por muy liberadas que sean, o están hiperdesconectadas, que no lo ven, pero la mayoría de las mujeres sienten culpa. Y yo les digo, no se te va a quitar, la tienes que atravesar, te tienes que regresar. A ver, no estoy aquí, me tengo que regresar. Me da culpa, la atravieso. No es que se te quite, la atravieso. Y si me conecto, veré que el niño está bien, que la niña está bien. Fíjate que totalmente, yo agregaría a saber que es una tarea muy larga, pero a tener muy claro que tus hijos no pueden ser tu único proyecto de vida, porque los hijos se van. Entonces, y cuando tú prefieres hacer otras cosas, porque te gusta más leer o bailar que estar cantando la misma canción 30 veces, pues es normal, la cantarás porque toca unas cuantas veces, pero seguirás armando tu proyecto de vida, ¿no? Sí. A mí me gustaría, no sé, qué rica charla. Luego me quedo pensando, igual deberíamos aventar nosotros de puros límites, porque hablamos de límites y de límites, y la gente no sabe lo que son los límites de los hijos, cómo se ponen límites, a todos parejos o qué. Entonces, yo me quedo cerrando esto, hablando de, es un trabajo, es un proceso convertirte en mamá, es un aprendizaje personal, y de tu trabajo personal depende esa capacidad de conectarte y esa capacidad de poner los límites justos y de incluirte como mujer, como amiga, como trabajadora en ese proyecto que abarca mucho, porque no podemos negar que abarca mucho, en tiempo, forma, años y demandas, pero no si se apachurra un poquito, pues no me cabe en la maleta tanto de lo otro, pero ahí están mis cosas que las puedo ir sacando cuando las requiero porque me nutren a mí. Y saber que aunque nos equivoquemos, ¿quién levantaría la mano diciendo, ay no, mis papás no la regaron? Yo te puedo decir, mis papás, wow, ¿a cómo la regaron? Pero también cómo te dan los recursos, porque ves también la vida de ellos, que con las regadas de sus papás hicieron lo que hicieron. Oye, pues ellos la regaron, yo podré salir adelante. Y entonces vivir la maternidad desde un lugar de compromiso, pero de menos exigencias. Sobre todo. Muchísimas gracias en ese sentido, y no quiero dejarles de avisar que nuestro próximo capítulo, episodio de Verdades y Verdadazos, va a ser el maltrato milenario, y escudriñaremos la violencia y todas sus aristas. Porque hablar de maltrato es hablar de 1000 minucias que luego creemos que es chiste, que es cansancio. No. Eso se llama maltrato, y hay que ponerle todas las letras en la bocota de quien lo hace. Bueno, vamos a despedirnos, y quiero leer esto tal cual porque vamos a quedarnos con lo que hablamos. No existen madres perfectas, pero si escuchas a tu hijo y te escuchas a ti, descubrirás lo que realmente necesita de ti. Y eso es conexión. Totalmente. Escuchar y escucharte. Yo les agradezco infinitamente, primero a ti, segundo a todo el equipo, porque aquí somos multitudes para que esto se pueda hacer, incluido el señor de la caseta, que no podíamos llegar a nuestro destino. Les agradezco que estén aquí. Les pido que nos sigan acompañando en los siguientes capítulos. Sigan a Montserrat
puedes darnos tus redes para que te puedan seguir, además de que está en Psicoterapia La Montaña, en el 55 15 57 01 99. Así es, terapeuta Monse Montiel. Muy bien. Gracias, Monse. Y pues síganme, porque acuérdense que en teredias.com, en Facebook, Tere Díaz Psicoterapeuta, en Tere Díaz Sendra en Insta, @te-dicen en Twitter, pues tienen blogs, audios, libros, cursos y todo lo demás, porque creo mucho en el autocrecimiento, en propiciar tu poco desarrollo. Les agradezco por estar aquí, nos vemos pronto y acuérdate que escuchar, observar, estudiar un poquito, terapiarte si se necesita, te llevará a una vida mejor. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.